Se confirmó el plan de Álvaro Uribe Vélez para robarse las elecciones de cara al 2026. Este señor está cagado del susto con el presidente de la República, Gustavo Petro, y le ha ordenado ejecutar el plan y la estrategia a Álvaro Hernán Prada del CNE. Miren lo que viene sucediendo en el país en estos momentos, porque es muy absurdo lo que realizan estas personas, estos personajillos del centro democrático para tratar de huirle a un enfrentamiento democrático con las bases unidas del presidente de la República. Pues como conocemos, señores y señoras, el CNE viene haciendo de las suyas y una de ellas es una ponencia del Consejo Nacional Electoral que propone aprobar a medias la fusión de los partidos de izquierda en uno solo que se llame pacto histórico. Esta es la fórmula del presidente Petro para tratar de consolidar una candidatura fuerte, señores, a la presidencia y aumentar la presencia en el Congreso en el 2026. Recordemos que no solo el trabajo es ganar la presidencia, sino también ir por el Congreso de la República, porque ahí es donde han apoderado las diferentes instituciones como las Cortes, el CNE, y no han dejado trabajar al presidente de la República, Gustavo Petro. Es inmediato, como se dijo en su momento, una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de cambiar estos métodos de trabajo que tiene el uribismo en Colombia. Esta es la apuesta que el presidente Petro considera clave en la idea de la constituyente a futuro como se planteó en su momento. ¿Cuál es? Llegar con demasiada fuerza de cara a un Congreso de la República permeado en el 26. ¿Qué es lo que pasa? La fusión completa se complicó por culpa en este caso de la Colombia Humana. El partido del presidente de la República, Gustavo Petro, que tiene 16 congresistas. Ese movimiento, dice la ponencia, no hizo bien el trámite para aprobar la fusión y entonces debe quedar por fuera. Tampoco entra por ahora progresistas porque su personería jurídica aún está condicionada. ¿Quién es lo que dice? Álvaro Hernán Prada, señores, del Consejo Nacional Electoral. A la izquierda, en este caso, le quedan cuatro caminos. Uno, descartar las consultas internas. O sea, ellos quieren sí o sí debilitar de todas las formas posibles al pacto histórico. Dos, dejar por fuera a la Colombia humana, lo que implica que esa colectividad se vaya aparte en las elecciones. Tres, correr para tratar de limpiar el vicio de trámite, lo que suena improbable por el tiempo y las peleas internas que hay ahí en el partido, en este caso del presidente de la República, Gustavo Petro. Y el cuarto más complejo, conseguir las mayorías en el Consejo Nacional Electoral para tumbar la ponencia original. Cualquiera de los cuatro tiene los tiempos encima, pero vuelve a poner las decisiones del Consejo Nacional Electoral como factor influyente para las elecciones. No solo porque tiene en sus manos la posibilidad de sancionar a la campaña del presidente Petro en el año 2022 por irregularidades en la financiación, sino porque también puede bloquear sus aspiraciones de poder de cara al 2026. ¿Y esto por qué se termina de configurar? Pues señores, sale ahora que Álvaro Uribe Vélez pretende volver al Senado de la República por el Centro Democrático. Dice que supuestamente van a armar una lista para 25 senadores, el cual Uribe Vélez pretenden que sea el número 25. Ahí queda más que claro los planes de la extrema derecha en el país. ¿Qué es lo que ellos dicen, Álvaro Hernán Prada? El vicio de la Colombia humana.
La idea del pacto es que se unifique en los 5 partidos: el Polo, la Unión Patriótica, Partido Comunista, Colombia Humana y Progresistas. Ellos entregan sus personerías jurídicas que les permite dar los avales y recibir plata de funcionamiento, en este caso del Estado, para quedar bajo la sombra de una sola personería, en este caso, que los unifica como lo es el pacto histórico. Con eso unifican, se unen las diferentes posturas ideológicas y se cumple la meta proyectada por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, de juntar todos los sectores progresistas y solucionar de una vez ese chicharrón jurídico para poder presentarse de cara a las elecciones en el 2026. Por ley, los partidos o coaliciones que hayan sumado más del 15% en las elecciones anteriores no se pueden volver a juntar para la siguiente. En el 2022, la coalición Pacto Histórico sacó más de ese 15%, por ende, para el 26 no puede ir otra vez en bloque. Esto es lo que dice Álvaro Hernán Prada. Y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se configura este plan o esta trampa? Pues señores, muy claro. Yendo ahora a Álvaro Uribe Vélez como figura principal de una lista cerrada del Centro Democrático con el número 25. Ojo, la ponencia que radicó en su momento Altus Vaquero accede parcialmente a la fusión, que por cierto es inédita en el andamiaje electoral colombiano, porque antes solo se daba escisiones. Pero sin la Colombia humana, esa es una unificación parcial. Según los estatutos del partido del presidente, la aprobación de una fusión, escisión o liquidación debe ser tomada en una asamblea nacional por 2/3 de los delegados presentes y un quórum de 2/3 de los miembros afiliados. ¿Qué es lo que pasó? Pues la Colombia Humana hizo una asamblea en agosto del 2024, pero según el magistrado Altus Vaquero, la aprobación de la fusión se hizo mal. Para ese momento de la asamblea del movimiento registraba más de 114,000 afiliados y en consecuencia el umbral deliberatorio requerido superaba los 76,000 asistentes. Solo asistieron 1,280. Esa asamblea se dio en medio de denuncias de fraude. Mariluz Herrán, que fue candidata en el 2022 y es ex esposa de Petro, señaló que llegaron delegados que no tenían que ver, que a ella, por ejemplo, le negaron la posibilidad de hacer campaña para ser presidenta del partido. Ese día la senadora Gloria Inés Flores asumió la presidencia. O sea, es que también hay un chicharrón interno por parte de los miembros del pacto histórico, señores. Más allá de los líos internos, el magistrado Altus Vaquero, la no asistencia de las 2/3 partes de los militantes vició la decisión de aprobar la fusión. O sea, que a pesar de que esta gente está en contra del partido del presidente Gustavo Petro, de la unificación del progresismo en el país, se da la papaya completa para que la partan estos miembros de la extrema derecha en Colombia. De ello se desprende al menos de manera preliminar que la Asamblea no contó con el quórum deliberatorio exigido para su válida instalación, circunstancia que plantea un incumplimiento de los parámetros de participación interna previsto en los estatutos, dice en este caso la ponencia. Ante eso, Altus Vaquero dice que la Colombia Humana no cumplió con sus propios estatutos. En la Colombia Humana dicen que sí cumplieron y que el CNE está desconociendo la decisión casi que a última hora para torpedear la consulta de octubre. O sea, se le da la papaya a la gente que no quiere la unión del progresismo en Colombia. ¿Para qué? Para que la apartan y no suceda esta importante unión
que pide el presidente de la República, Gustavo Petro. Miren esto tan increíble lo que vivimos en Colombia. Dice Isa Zuleta, la Colombia Humana eligió sus delegados luego de una serie de asambleas municipales en todo el país, que eligieron a sus delegados, les dieron el poder para definir la estructura del partido y la decisión de fusionarse con el pacto histórico. Hay un claro desconocimiento por parte del CNE del mecanismo de los delegados, dice la senadora Isa Zuleta. Hasta ese punto, señores, hemos llegado en Colombia. Una locura lo que sucede en el país. Porque estos miembros de la extrema derecha ejecutan las trampas y los planes de Álvaro Uribe Vélez, colombianos y colombianas. ¿Qué podemos esperar más con toda esa gente? Isa Zuleta dice que la colectividad peleará por la vía judicial el reconocimiento de su asamblea y por ende el de la fusión. Llevamos mucho tiempo pidiéndole al CNE que tome decisiones para poder subsanar cualquier error en el proceso. Pero ahora lo que están haciendo es ejerciendo una indebida presión que impide la participación política del partido del presidente. El magistrado Vaquero se fue por su tecnicismo y no por otras causales más polémicas, como la aplicación de una ley del 2011 que restringe las fusiones o escisiones cuando los partidos tienen encima investigaciones administrativas por el propio CNE. Esa causal es, por ejemplo, lo que tiene condicionada la personería jurídica de progresistas, que se escindió del maíz. ¿Qué es lo que pasa? Sostener o no la consulta. La consulta interna a realizarse el próximo 26 de octubre. Los 5 movimientos piden la fusión del pacto, ya tienen candidatos a Senado, Cámara de Representantes y Presidencia para participar en la consulta interna de octubre y están revisando las hojas de vida para hacerlas oficiales antes del 26 de septiembre. La ponencia del CNE complica esas cuentas porque Colombia Humana y Progresistas no pueden estar ahí. Entonces, o los dos movimientos se salen y se guardan para presentar listas apartes en marzo, o se sostienen a la espera de una definición contraria. Miren eso. La incertidumbre está llevando a congresistas a tomar decisiones. Por ejemplo, el representante Andrés Cancimance del Putumayo es de Colombia Humana y se inscribió a la consulta para ser parte de la lista del Senado del Partido Unificado, pero ya dijo que si su partido no podía estar, desistía de la aspiración y tampoco repetiría en la Cámara. La Colombia Humana es clave en las cuentas de esa consulta. Tiene de precandidata presidencial a Gloria Flores, a 5 senadores como Alex Flores, Isabel Zuleta, Esmeralda Hernández, Ferney Silva y Catalina Pérez, y a 11 representantes a la Cámara. De ese grupo, 5 senadores buscan repetir e incidir en las precandidaturas presidenciales. Por ejemplo, Alex Flores es pieza de la campaña de Daniel Quintero Calle. ¿Qué respondía en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro? Pues miren, el pacto histórico debe prender todas las alarmas. En este caso, estamos ante un golpe brutal contra la democracia. La mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen. Se trata que la primera fuerza del país no esté en las elecciones. Una acción dictatorial del uribismo y sus aliados. Todas las fuerzas internacionales y de justicia mundial deben moverse. Toda la movilización en Colombia. Esto es muy importante, señores, porque queda en evidencia los planes del Centro Democrático de robarse las elecciones a toda costa. Y ahora aún más con Álvaro Uribe Vélez como candidato al Senado con el número 25. Isa Zuleta responde, no es un castigo al CNE, es una vulneración a nuestros derechos políticos. La amenaza es directa.
El magistrado está tergiversando los hechos y forzando una interpretación que no tiene sentido. La CIDH debe intervenir para garantizar nuestros derechos. Ojo, aquí se le pide directamente a la CIDH que tramite lo que pueda pasar con las posiciones de este señor. Y hablemos de la dictadura de Petro, perdón. Uno, el Congreso no le pasa las reformas. Dos, el jefe de la oposición anda libre luego de ser condenado. Tres, la oposición elige los magistrados de las altas cortes. Cuatro, el presidente del CNE es opositor al gobierno y buscan robarse las elecciones. Quinto, el Banco de la República y altas cortes hacen oposición al gobierno. Ahí queda más que claro el accionar de Álvaro Uribe Vélez para llegar a todas costas, a lo que valga, en bultos de plata, comprando congresistas, comprando magistrados, lo que sea. Pero ellos han hecho la tarea para volver sí o sí a la Casa de Nariño. Y esto no lo podemos permitir porque es una información valiosa que toda Colombia debe conocer, señores. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo construyendo paz, buscando la reconciliación y haciendo resistencia, soy libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.